Justin Gaethje, con el foco en pelea con Islam Makhachev por el título real del peso ligero, se obtiene la victoria ante Dustin Poirier por el BMF. El campeón de peso pesado Jon Jones responde al llamado de Tom Aspinall y el inglés se emociona. Khamzat Chimaev y Paulo Costa se sacan chispas en redes sociales y comienzan a calentar su pelea. Tyson contra Tyson. Iron Mike listo para entrenar a Francis Ngannou para su pelea con Tyson Fury. Soy José, esto es Fans Combat, resumen UFC Noticias, y empezamos con: cuidado Elon Musk, que Mark Zuckerberg recibió su cinturón azul de Jiu-Jitsu brasileño. Mark Zuckerberg está avanzando en sus actividades de Jiu-Jitsu brasileño mientras continúa la conversación sobre una pelea de UFC con Elon Musk. Ha habido pocas noticias y actualizaciones relacionadas con la potencial pelea en la jaula entre los multimillonarios tecnológicos y rivales corporativos Elon Musk y Mark Zuckerberg. Mientras tanto, Mark Zuckerberg está avanzando en el mundo del Jiu-Jitsu brasileño. El fundador de Facebook y ejecutivo de Meta llegó a los titulares cuando compitió en un torneo de Jiu-Jitsu brasileño como cinturón blanco en el que ganó una medalla. Ahora está dando su siguiente paso como luchador. El renombrado instructor Dave Camarillo le otorgó su cinturón azul. Zuck compartió la noticia de su ascenso en Instagram mientras celebraba la elevación de Caramillo a cinturón negro de 5º grado. Felicitaciones a Dave Caramillo por su cinturón negro de 5º grado, escribió Zuckerberg. Eres un gran entrenador y he aprendido mucho sobre la lucha y la vida entrenando contigo. También me siento honrado de haber sido ascendido para competir en cinturón azul para el equipo Guerrilla San José. Dave Caramillo fue en una oportunidad el entrenador principal de Jiu-Jitsu del AK y ayudó a Caín Velázquez, John Fish, Josh Koscheck y Mike Swift a ascender en la escalera del UFC. Es por eso que muchos corredores de apuestas tienen a Mark Zuckerberg como favorito en un hipotético combate de UFC contra el multimillonario Elon Musk. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Mike Tyson está listo para entrenar a Francis Ngannou para su pelea con Tyson Fury. Francis Ngannou dijo recientemente que le gustaría obtener la ayuda de Mike Tyson mientras se prepara para boxear contra Tyson Fury. Iron Mike suena más que dispuesto a dársela. En una conversación reciente, Francis Ngannou compartió algunos posibles compañeros de entrenamiento de alto perfil para su batalla multideportiva contra Fury en Riyadh, Arabia Saudita. Creo que recibir algún consejo o entrenamiento de Mike Tyson sería bueno, dijo Ngannou. También pienso en alguien como Lennox Lewis, que podría ser bueno. Me encanta su estilo de boxeo, muy básico pero muy agudo y eficiente. En una entrevista reciente, Mike Tyson dijo: me gustaría hacer eso, sería genial. Creo que todo es posible, dijo Tyson con respecto a las posibilidades de Ngannou. Tiene un golpe duro. El campeón de peso pesado Jon Jones responde al llamado de Tom Aspinall y el inglés se emociona. Si algo había dejado en claro el prospecto inglés del peso pesado Tom Aspinall en la previa y en el post pelea de su duelo ante Marcin Tybura en el pasado UFC Londres, eran sus ganas de ir contra Jon Jones. En la previa, el británico había dicho que no sabía si Jones realmente lo conocía o incluso si lo había visto pelear, pero que tenía el sueño de motivar a su colega norteamericano a darle una chance por el título. Incluso hasta visualizó cómo podría darse todo, yendo primero por el ganador de Gane vs Spivak en el UFC Francia y luego contra Jon Jones en suelo norteamericano. Bien, los llamados de Aspinall tuvieron eco, y es que, atento a los deseos del joven peleador de la isla, Jon Jones subió una reacción a sus redes sociales dando luz verde a ese posible choque. La reacción en Twitter de Jon fue: suena bien esa pelea. Tom Aspinall se mostró emocionado tras enterarse del tweet de Jones.
Jon Jones sabe que existo, wow, eso es una victoria en sí misma. Estoy como loco, lo he dicho toda la semana, quiero ganar todas mis peleas porque mi gran motivación es llamar la atención de Jon Jones y hacer que se quede un poco más. Creo que sería un gran matchup para él y es una pelea de ensueño para mí. Puedo hacer todo bien, soy rápido, fuerte, pesado, lo cual es diferente a muchos de sus oponentes con los que ha peleado en el pasado. Simplemente creo que le aporto algo diferente a la división y creo que él también lo sabe. Hay que decir que Jon Jones defenderá su título contra Stipe Miocic, el GOAT de la división, a continuación en el UFC 295 el 11 de noviembre. Muchos dicen que esa será su última pelea como profesional. ¿Y tú qué opinas de la chance de tener en el futuro un duelo entre experiencia y juventud como Jon Jones versus Don Aspinall? Khamzat Chimaev y Paulo Costa se sacan chispas en redes sociales y comienzan a calentar su pelea del UFC 294. Recordemos que entre ambos pesa una mala sangre desde el día en que casi se van a las manos en el UFC PA en la previa del evento 279. Ahora tanto el checheno como el brasileño han comenzado a dispararse munición gruesa en las redes sociales en lo que pinta para ser una previa larga y sumamente caliente. Un tuit de Chimaev dice: aquí está el juego secreto del que tanto habla, y pone una imagen de la pelea del brasileño cuando fue humillado por Israel Adesanya. Paulo Costa coloca: si un peso welter puede hacerle eso, imagínate lo que puedo llegar a hacerle, colocando la foto donde Gilbert Burns le dio un takedown en su combate. ¿Y tú quién crees que ganará el duelo entre Paulo Costa y Khamzat Chimaev? Justin Gaethje tendrá su revancha contra Dustin Poirier el próximo sábado en el UFC 291 y estará en juego el cinturón BMF. Pero The Highlight tiene la vista puesta firmemente en el premio real, el título de peso ligero de UFC que actualmente posee el ruso Islam Makhachev. Justin está seguro de que Islam no es Khabib y quiere demostrarlo. Makhachev se enfrentará a Charles Oliveira en el UFC 294 en Abu Dhabi y muchas personas se sorprendieron de que el UFC no esperara a que Gaethje y Poirier pelearan en Salt Lake City antes de asegurar a Do Bronx como el próximo retador de Makhachev por la correa de las 155 libras. Claro que eso puede deberse a que ni Dustin ni Justin estaban dispuestos a comprometerse con un combate que está programado para solo 13 semanas después de su combate por el BMF. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Ahora sí viene lo chido. De hecho, Justin Gaethje explicó por qué había 0% de posibilidades de que peleara con Islam Makhachev en el UFC 294, aún con una victoria sobre Dustin Poirier en el UFC 291. En una entrevista con Chap MMA, diría que habría 0% de posibilidades, dijo Gaethje, sobre pelear contra Poirier y luego pelear inmediatamente contra Makhachev en Abu Dhabi. Tienes que tomarte un tiempo entre peleas, no solo son las peleas, sino los campos de entrenamiento por los que pasamos. Acabo de pasar 12 semanas de entrenamiento extremadamente duro, 6 días a la semana, y tu cuerpo se descompone. Y algo en lo que realmente tienes que concentrarte es en entender que tienes que pasar por un proceso de curación cada vez que entras allí. El aspecto físico, pero diría que incluso el aspecto mental. Es una experiencia de vida traumática cada vez que entras allí, continuó Justin. Y realmente tienes que tomarte un tiempo para sanar una vez que sales de allí. Gaethje está preparado para sentarse y esperar su turno si gana contra Poirier el 29 de julio. Poirier es el número 2 y yo soy el número 3. Si Islam defiende en octubre, sería un tonto si quisiera pelear cualquier otra pelea. Realmente no puedo ver un escenario en el que quisiera pelear y defender este cinturón, el BMF, antes de tener mi oportunidad por el título mundial.
En cuanto a las personas que dicen que Islam Makhachev manejará a Justin Gaethje de la misma manera que Khabib Nurmagomedov lo hizo cuando pelearon en octubre del 2020, Justin responde: sé con certeza que Islam no es Khabib y quiero ir allí y probar eso. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.